Estimados aprendices, cordial saludo. En el encuentro de hoy vamos a explicar dos evidencias. La primera de la competencia sistematizar datos masivos, denominada evidencia de producto, taller, elaboración de un indicador personal con presentación gráfica, utilizando modelos matemáticos y tabulación de datos. La evidencia GA2 2205-01114 AA1 EB02. Fecha de apertura hoy 28 de noviembre. Fecha de cierre el próximo miércoles 4 de diciembre. Una semana. La otra evidencia que vamos a trabajar esa misma semana corresponde a la competencia de razonamiento cuantitativo y se denomina evidencia de producto, video, sustentación, GA2 2202-01528, AA3 EB01, las mismas fechas de inicio y de fin, es decir, hoy 28 de noviembre y hasta el próximo miércoles de 4 de diciembre a medianoche. Vamos a empezar explicando la evidencia de la competencia sistematizar datos, es decir, taller de elaboración de un indicador personal. Bueno, vamos a la guía de aprendizaje, de la guía número 2, de la fase de análisis. Y en la página 16 encontramos la evidencia 1, la primera evidencia en la que vamos a trabajar, el taller sobre la elaboración de un indicador personal en la competencia sistematizar datos. Bueno, ¿qué nos dice la guía? Dice, en esta evidencia de modalidad individual, es decir, cada uno va a desarrollar la actividad, es individual. Basada en el estudio del caso, aplicarán los conocimientos y conceptos abordados respecto a las metodologías de análisis para aplicar de acuerdo con requerimiento establecido y a la relación de fuentes de datos válidas conforme con la data o con los datos requeridos. Ahorita voy a explicar, ya voy a pasar a explicar esto, a desmenuzar esto. Entonces nos dicen orientaciones, abrir el documento anexo de Excel, base de datos de estudiantes. Este documento lo vamos a encontrar en Sajuna. Ya les explico dónde. Y dice, con la información realiza un análisis de datos estadísticos, en los cuales se evidencia lo siguiente. Vamos a tener que desarrollar modelos matemáticos o fórmulas matemáticas en Excel. Ahorita voy a dar algunos ejemplos. Tabulación y análisis de datos. Tenemos que identificar variables, tipos de variables, frecuencias absolutas, relativas, y vamos a tener que crear gráficos, construir gráficos mejor, para finalmente obtener nuestro indicador. ¿Qué van a presentar? Ustedes van a presentar un informe en Word, lo pueden convertir a PDF, que debe cumplir o que debe contener las siguientes secciones. Una portada con la información básica, título, competencia, evidencia, nombre del aprendiz y ficha. Una introducción, unos objetivos, contextualización del ejercicio realizado, análisis de datos, es decir, esto ya tiene que ver propiamente con el diseño del indicador o de los indicadores y conclusiones del ejercicio realizado. También anexarán, de ser necesario, una bibliografía. Ustedes van a convertir eso a PDF y me van a cargar en la plataforma Sajuna dos documentos. Uno, el PDF con el informe, y dos, el documento Excel donde van a estar los datos de la base de datos de estudiantes, que ya lo voy a mostrar, y donde se observen las fórmulas de Excel que utilizaron y las gráficas que construyeron. Eso lo cargan en el espacio destinado a la evidencia, que lo voy a mostrarlo en la plataforma Sajuna, taller, elaboración de un indicador personal con presentación gráfica. Muy bien. Voy a ingresar aquí nuevamente y les explico, ingresando a la fase de análisis, fase 1 de análisis.
actividad de proyecto 2, recuerden que aquí encontramos este ítem denominado identificación de recursos para análisis de información. Ese es como el material de apoyo que destina la plataforma Sajuna para que desarrollemos esta actividad. Aquí encontramos el contenido, esto yo ya lo había explicado en una evidencia anterior, sin embargo vuelvo a repetirlo. Y aquí encontramos unos conceptos necesarios para desarrollar también esta evidencia. Vamos, por ejemplo, a síntesis. En síntesis nos hablan de las diferentes, digamos, los recursos con los que se puede contar para un análisis de información, ¿cierto? Podemos encontrar también en tabulación y análisis de datos, por ejemplo, lo que son las variables, que existen de dos tipos, o bueno, una de las formas de clasificar las variables es, digamos, en cuanto a variables cualitativas o cuantitativas. Cuantitativas son todas aquellas que se puedan contar, medir, ¿cierto? Y pueden ser de naturaleza continua o de naturaleza discreta. Continuas son, digamos, aquellas que no tienen saltos, podemos pensar como el tiempo, por ejemplo. Y las discretas que pueden agruparse en conjuntos, como por ejemplo, una variable discreta puede ser el estrato socioeconómico, que tenemos estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los posibles valores. Y las cualitativas que son nominales, ordinales, es decir, no son cuantificables. Aquí podemos encontrar palabras, frases, algunas, las nominales no admiten orden de las variables y las ordinales requieren un orden, una jerarquía entre las variables. Eso se lo pueden seguir estudiando y analizando. Aquí hay dos conceptos interesantes, el de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Frecuencia absoluta se refiere a la cantidad de veces que se repite un determinado dato. Por decir algo, si yo lanzo un dado 10 veces y de esas 10 veces, en dos ocasiones se obtuvo el número 1, la frecuencia absoluta del número 1 sería 2. Pero por otro lado tenemos el concepto de frecuencia relativa, que es una relación, una división entre el número de veces que ocurre un evento, el que me interesa, y dividido entre el número total de eventos. En ese caso, en el mismo ejemplo, un dado que se lanza 10 veces y donde el número 1 sale 2 veces, la frecuencia relativa del número 1 sería 2 dividido, es decir, 2 el número de veces que sale el 1, dividido entre 10, que sería el número total de lanzamientos, para un quinto, es decir, 0,2. Bueno, esto es solamente un background, un repaso, digamos, un repaso para que ustedes desarrollen. La sugerencia mía siempre es que estudien completamente, digamos, a profundidad este material de apoyo. Ahora bien, vamos a la evidencia y aquí nos dicen clic para acceder al anexo. Esto nos descarga automáticamente un archivo que se denomina base de datos estudiante. Es un documento Excel. Yo lo tengo acá ya descargado y abierto y lo van a ver de esta manera. Bueno, como vamos a trabajar en Excel y es posible que algunos tengan la licencia, otros no, entonces para evitar esos inconvenientes yo recomiendo trabajar a través del correo institucional de Office, donde tenemos las herramientas ofimáticas y podemos cargar la tabla de Excel. La tabla de Excel, base de datos estudiantes, se ve así. Tenemos acá unas columnas que van hasta la columna R, que termina en edad, y tenemos hacia abajo unas filas o registros. Podemos ver que el último registro es el número 138. La primera columna, por ejemplo, es la variable nombre, es una variable de tipo cualitativa, nivel de estudio de los padres, partido político, programa, estrato, institución, si es naturaleza, si es privado oficial u oficial, si practican algún deporte, baloncesto, en fin, género o sexos, masculino o femenino,
Lectura, ¿cuántos libros por año? 3 libros, 2 libros, 1 libro por año. El tiempo de estudio, esto son horas de estudio semanales. 4, 3, 5. Bueno. Notas promedios, ¿cuál es la nota promedio? Tenemos otra variable numérica, cuantitativa, estatura, puntaje ICFES, ingresos y edad. Bueno, esa es la tabla que nos entregan y que se denomina base de datos de estudiantes. Ahora bien, nos dicen que hay que desarrollar un indicador, entonces vamos a estudiar un poco qué es eso de indicadores. Un indicador es una herramienta cuantitativa que sintetiza información importante sobre un aspecto específico de los datos. Pero lo primero es que es una herramienta cuantitativa, ¿cierto? Vamos a relacionar variables y al final vamos a obtener una herramienta, un indicador que es una herramienta cuantitativa, es decir, medible, cuantificable. ¿Con qué objetivo? Bueno, se utiliza para medir, evaluar o monitorear tendencias, relaciones o resultados dentro de un conjunto de datos. ¿Cómo se calcula? Es un valor calculado a partir de una o más variables que permite analizar una característica, desempeño, impacto o situación. Esto es muy interesante porque resulta que los indicadores nos permiten correlacionar variables, dos o más variables, para tratar de identificar tendencias, patrones, relaciones en un conjunto de datos. Yo aquí les muestro, por ejemplo, tengo 4 variables, variable 1, 2, 3 y 4. La variable 1, por ejemplo, en este caso, esto es solamente un ejemplo, le voy a llamar que es la variable estrato, la variable 2 es el puntaje ICFES, la 3 es el sexo, que puede ser masculino o femenino, y la variable 4 horas de estudio. De las relaciones que yo establezca entre estas variables, puedo obtener diferentes indicadores. Por ejemplo, yo puedo desarrollar un indicador que me determine el puntaje ICFES por sexo. Yo quiero establecer, cuantificar, quiero medir si existe alguna tendencia o alguna relación o alguna diferenciación en el puntaje ICFES por sexo, dependiendo si son hombres, masculinos o femeninos. ¿Listo? En ese caso yo estaría relacionando, estableciendo un indicador a partir de la correlación de dos variables, puntaje ICFES y sexo. O también podría preguntarme, por ejemplo, esto sería otro indicador, ¿cuál es el puntaje ICFES o la relación entre el puntaje ICFES por horas de estudio? Yo quisiera preguntarme si de pronto las horas dedicadas al estudio, las horas semanales, el tiempo de estudio semanal dedicado al estudio, tiene alguna influencia en el puntaje, en el resultado que se obtiene en el puntaje ICFES. A priori yo podría suponer que a mayor cantidad de horas de estudio, pues mejor puntaje ICFES, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, entonces yo planteo este indicador relacionando nuevamente dos variables. Pero también puedo relacionar tres variables o más. Por ejemplo, esta última situación, yo establezco un indicador para evaluar las horas de estudio por estrato y por sexo, ¿cierto? Entonces estaría relacionando en ese caso tres variables. Bueno, resulta que voy a desarrollar, por ejemplo, un indicador, como sería el de puntaje ICFES por sexo. Ya dijimos que son dos variables. Entonces en Excel yo primero tendría que calcular cuál es el puntaje ICFES promedio del sexo femenino. Lo calculo utilizando una fórmula que se denomina promedio.si. Ahora en la tabla Excel voy a mostrar cómo se calcula esto y establezco unos rangos y unas condiciones. Y lo mismo para el sexo masculino. Para poder aplicar estas fórmulas, que es uno de los elementos de la evidencia, es decir, los planteamientos matemáticos, los procedimientos matemáticos, que serían estos de aquí, pues es necesario que tenga los datos organizados y más específicamente tabulados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que están en forma de tabla, es decir, organizados en filas y columnas. Por ejemplo, en este caso tengo la columna 1 que es género o sexo, femenino, masculino, y la columna 2 ICFES,
y hacia abajo los puntajes y sus respectivos valores. Una vez yo aplique estas fórmulas, hoy voy a obtener un resultado. Por ejemplo, que para el sexo femenino el puntaje promedio del ICFES es 268,9 y para el sexo masculino 279,9. A partir de estos datos yo voy a construir una gráfica que es el tercer elemento importante de nuestra evidencia. En este caso yo construí esta gráfica tipo barras verticales. La primera barra corresponde al sexo femenino, la segunda al sexo masculino y en el eje Y tengo el puntaje ICFES. Esto es lo que yo tendría que organizar en mi informe y presentármelo a mí, ¿cierto? Ahora, acá hice lo mismo, pero para el otro ejemplo, el que me relaciona las tres variables, horas de estudio por estrato y por sexo. Entonces, aquí, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular el puntaje ICFES promedio del sexo femenino de cada uno de los estratos, ¿cierto? Por ejemplo, estrato 1. Y calculo la fórmula. Y después repito el mismo procedimiento para el estrato 2, para el estrato 3 y para el estrato 4. Esta tabla de datos llega, creo, ahorita vamos a verificar, hasta el estrato 4. Y calculo lo mismo para el sexo masculino, el puntaje promedio del ICFES para el sexo masculino por estrato 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Nuevamente, para que esto me funcione, los datos deben estar organizados y tabulados, organizados en forma de tabla, y una vez calculando esas fórmulas, yo voy a obtener una tabla de este estilo. Acá tengo, por ejemplo, estrato 1, estrato 2, estrato 3 y estrato 4. En las columnas tengo el sexo femenino, el sexo masculino, y aquí tengo los valores calculados. ¿Qué significa, por ejemplo, este 3,2? Este 3,2 significa que perdón, estas son horas de estudio, que las horas de estudio promedio del sexo femenino del estrato 1 son 3,2. Eso quiere decir que las horas de estudio del sexo masculino de estrato 1 es 3,4. El 2,7 lo mismo, quiere decir que 2,7 representa el promedio de horas de estudio del sexo femenino en el estrato 2. Y así sucesivamente con los demás datos. Y nuevamente a partir de esta tabulación yo puedo construir una nueva gráfica, que en este caso sería una gráfica más compleja que la anterior, por supuesto, porque ya estoy relacionando tres variables. En el eje Y encontramos, por ejemplo, las horas de estudio, y en las barras encontramos en el eje X estrato 1, estrato 2, estrato 3 y estrato 4, pero además cada estrato dividido en dos barras, una de color azul que representa el sexo femenino y otra de color rojo que representa el sexo masculino. Muy bien, aquí construí dos indicadores. Estos son los ejemplos que les quería mostrar ahora. ¿Cómo podemos calcular estos valores? Bueno, vamos a utilizar unas fórmulas básicas. Hay dos formas de hacerlo, hay al menos dos formas que les quiero mostrar. Una es, por ejemplo, el primero, puntaje promedio en ICFES por sexo. Entonces yo voy a calcular para el sexo femenino y para el sexo masculino. Para el sexo femenino, escribo la siguiente fórmula. Acá la podemos ver. Promedio.si. ¿Qué tiene la fórmula? Inicialmente, yo quiero calcular, ojo, el promedio del resultado de ICFES del sexo femenino. Entonces escribo igual promedio.si, abro paréntesis, J2.j. ¿Qué significa J2.j? Que voy a seleccionar todo el rango del sexo del género. En este caso está en la columna J, como podemos ver aquí. Coma. Selecciono el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sea femenino. Entonces busco una F. La primera F puede ser cualquiera, pero esta F, por ejemplo, me sirve, que está en la celda J2. Entonces pongo coma J2. Y coma, ¿qué es lo que quiero calcular yo? El promedio del puntaje ICFES, que está en la columna P. Tengo que seleccionar todo el rango, es decir, P, dos puntos P. Y dando Enter, obtengo el resultado. Y hago lo mismo para el sexo masculino. ¿Qué pasa en el sexo masculino? El rango de género es el mismo, J2.J, coma, pero aquí yo tengo que seleccionar
una celda donde esté la letra M masculina, que sería en este caso, por ejemplo, la J7. ¿Podrían escoger la J10 donde está la M? También, claro que sí. Y coma, P, dos puntos P, que es la columna donde están los puntajes simples para poder calcular el promedio. Y nuevamente, entonces aquí tengo ya los datos. A partir de estos dos datos, de estos cuatro, de esta tabla de 2 por 2, seleccionando esa tabla, yo puedo ingresar a insertar gráficos y aquí me dice de una vez gráficos recomendados. Si le doy en gráficos recomendados, él me dice, por ejemplo, vean, le puedo recomendar estas barras horizontales. Está bien, vale. Esa gráfica estilo torta o disco. O esta que sería la más adecuada, que sería una gráfica de barras verticales. Le doy a insertar gráfico y aquí obtengo el valor. Yo puedo modificar los valores de esos campos, el título, por ejemplo, donde dice campo 2, le puedo poner el nombre del indicador, ¿cierto? Que sería puntaje ICFES por sexo. Y observen que inmediatamente cambia. Y puedo cambiar el campo 2 también. Acá sería puntaje ICFES, por ejemplo. Esto ya es personalización de la gráfica, ¿cierto? Para que se vea mejor. Y acá en el eje X, pues el campo se llamaría sexo. Muy bien. ¿Listo? Y aquí obtuvimos entonces un indicador. Resulta que yo puedo copiar esto y pegarlo por acá en otra hoja. Después, para el indicador 2, que puse de ejemplo, que es el número de horas promedio, el promedio de horas de estudio por sexo y por estrato, entonces yo escribo estrato 1, voy a calcular para el estrato 2, para el estrato 3 y para el estrato 4. En las columnas voy a dividir en sexo femenino, sexo masculino y aquí voy a utilizar una nueva fórmula, ya no es promedio.si, sino promedio.si.conjunto. ¿Por qué? Porque ya mi promedio no va a depender de una sola variable, como en el caso anterior, sexo, masculino o femenino, sino de dos variables, de sexo y de estrato. Entonces, ¿cómo va esto? La fórmula me dice, para calcular, entonces igual promedio.si.conjunto, abro paréntesis y selecciono la columna donde está la variable a la cual le voy a calcular el promedio. En este caso, tiempo de estudio, que sería toda la columna L. Para seleccionar toda la columna L, yo escribo L, dos puntos L, como se puede ver aquí. L, dos puntos L. Coma. Ahora voy a delimitar según la primera variable. Voy a calcular por género. En este caso, género está en la columna J, entonces yo selecciono coma, todo el rango de género, que sería J, 2 puntos J, coma, y defino el criterio. En este caso, busco una letra F, que significa sexo femenino, género femenino, J2, por ejemplo. Alguien podría decir, profe, pues la J3. Sí, también serviría la J3, la J4. Yo escogí la J2. Aquí está la J2. Bueno, este signo peso es para que no se mueva, es para dejar fijo el valor, perdón. Yo lo puedo poner, lo puedo borrar, no me daría nada. Entonces aquí va la primera condición por género y la segunda condición es por estrato. ¿El estrato dónde está? Entonces yo me vengo a buscar la condición estrato, está en la columna F, entonces pongo F2.F, coma, y selecciono el primer estrato de mi interés, estrato 1, que está en la celda F5. Y doy Enter, y dando Enter, yo obtengo que el número de horas promedio, la cantidad promedio de horas, mejor, de horas de estudio del sexo femenino en el estrato 1 es 3,2 horas. Y así hago lo mismo para el estrato 2, para el estrato 3, el estrato 4. Yo les voy a compartir este documento que les sirva de guía. Y hago lo mismo para el sexo femenino, para el sexo masculino, perdón. Ahora yo selecciono mi tablita de datos, voy a insertar gráficos recomendados y aquí obtengo, por ejemplo, este gráfico. Este gráfico me permite visualizar de una manera óptima
el indicador que acabo de construir. ¿Por qué? Porque tengo, voy a mostrarlo acá, también lo puedo personalizar y le puedo poner el título adecuado, horas por sexo y estrato o por género y estrato. En el eje X tengo el estrato, que sería el estrato 1, 2, 3 y 4, y en el eje Y la cantidad de horas, horas de estudio. Las barras azules, como ya lo había dicho, representan el género femenino y las rojas el masculino. Muy bien. También estás utilizando fórmulas, pero resulta que hay una herramienta muy interesante que podemos utilizar y son los filtros. Si yo selecciono toda la tabla dando clic en esta celda, en este cajón, el que está al lado izquierdo de la A y arriba del 1, selecciona toda la tabla y yo puedo venir a datos, pero voy a seleccionar esta fila, esta celda y le voy a dar filtrar. Filtrar. Selecciono la celda A1, lo repito, selecciono la celda A1, por ejemplo, y le doy filtrar. Filtrar. Inmediatamente sé que aplicó filtros porque me aparecen estos cuadritos en la parte derecha de cada celda con una flecha. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular, conocer el promedio de resultado de IFES por sexo, por género, yo filtro aquí la columna J y voy a dejar solamente, por ejemplo, femenino. Aplico. Observen que inmediatamente quedaron todas las femeninas. Y selecciono la cantidad, todas las celdas de IFES, del puntaje de IFES, y observen que acá abajo, en esta fila de acá abajo de la página, me aparecen unos valores interesantes: promedio, 269, cuenta 89, es decir, hay 89 personas de género femenino que aparecen aquí en la tabla, y el promedio es 269. Bueno, que corresponde, observen, con el valor que ya habíamos obtenido a través de la fórmula. 268,9, que es redondeándolo, queda en 269. Es decir, que con filtros también podemos hacer el ejercicio. Después, puedo filtrar, no por femenino, sino masculino, aplico el filtro y nuevamente vengo acá y observo que el puntaje promedio es 289. Aquí nos dio 279. 279,9, que se redondea a 280. Es decir, aplicando filtros podemos ir construyendo también nuestro propio indicador. Bueno, con todos estos valores, con todos estos resultados, ustedes van a construir el informe, como les expliqué, y lo van a cargar junto con este archivo en Excel. ¿Por qué? Porque en este archivo yo voy a poder verificar que ustedes aplicaron, por ejemplo, las fórmulas necesarias para poder obtener calcular el indicador y que construyeron las gráficas. Eso lo van a cargar en los dos archivos, los van a anexar en el espacio en Sajuna para la evidencia. Bien, muchachos, esto es en cuanto a la competencia de sistematizar datos. Y en cuanto a la competencia, vamos ahora a la competencia de razonar cuantitativamente, que nos habla de un video. Entonces vamos a la guía. Razonar cuantitativamente. Aquí ya hemos trabajado la evidencia del cuestionario, de procedimientos aritméticos y también el planteamiento de ecuación. Ahora vamos a estudiar en la página, aquí, en la página 29 de la guía de aprendizaje, video sustentación, y nos dicen que para esta actividad se toma como estrategia de aprendizaje estudio de caso. Recuerden que vamos a estudiar en matemáticas el módulo, el material de apoyo, matemáticas nivel básico, eso ya se los he dicho varias veces. No es necesario estudiar los otros módulos de nivel intermedio o avanzado para desarrollar estas evidencias. Bueno, para este ejercicio
Vamos a estudiar un caso de estudio, vamos a estudiar una parte de la matemática muy importante, que es la estadística, y vamos a hacer uso del censo de población y vivienda en Colombia. Nos dicen que vamos a buscar información en la página oficial sobre el último censo realizado en Colombia. Recordemos que en Colombia la entidad encargada de llevar las estadísticas y de hacer los censos es el DANE, ¿cierto? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Qué tipo de información podemos encontrar en un censo? ¿Cuántos somos, por ejemplo? ¿Cuántos habitantes hay en Colombia? También podemos buscar información más específica, como por ejemplo cuántas personas, cuántos habitantes o ciudadanos hay en un departamento determinado o en una ciudad. Y podemos empezar a discriminar, es decir, a buscar indicadores precisamente que relacionen varias variables, como por ejemplo la cantidad de personas mayores de edad que viven en un determinado, en Risaralda, por ejemplo, y que son de mujeres, o la cantidad de hombres que vive en Bogotá y que pertenecen, por ejemplo, a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. ¿Cierto? Toda esa información, todas esas estadísticas las recoge el DANE a través de los censos que realiza periódicamente. ¿Dónde estamos? Claro, ¿cómo estamos distribuidos? ¿Cómo nos distribuimos? En las cabeceras municipales, en el sector urbano, en el sector rural, bueno. ¿Y cómo vivimos? Si tenemos acceso a determinados servicios de electricidad, de agua, de alcantarillado, de internet, sí o no. O, por ejemplo, cuáles son los ingresos y los salarios totales que hay en un determinado hogar, o si en un hogar cuántas personas están empleadas, cuántas están desempleadas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Variables socioeconómicos que nos permiten determinar, o por lo menos hacernos una idea, construir indicadores sobre cómo vivimos. Muy bien. Ahora vamos a ir a la página del DANE para mostrar los datos que podemos extraer. Entonces dice, con base en los resultados obtenidos, ¿ustedes qué van a hacer en esta evidencia? Como en estas fichas virtuales tenemos estudiantes de diferentes regiones del país, lo que va a hacer cada uno es buscar su respectiva región o ciudad. Pueden hacerlo, por ejemplo, si alguien es de Barranquilla, puede buscar información del DANE, información estadística del DANE de Barranquilla y o ambas pueden de su departamento, es decir, en este caso el Atlántico. Y cada uno va a recolectar información relevante que publica el DANE de la región, del departamento o de la ciudad específica de cada uno, de donde nacieron o de donde viven, son libres de escogerlo, y van a hacer un video, primero van a montar una presentación y van a hacer un video explicando desde la estadística los datos que seleccionaron. ¿Qué datos van a seleccionar? Los que ustedes consideren más importantes, los más destacables. Van a grabar un video, ya saben cómo grabar los videos, el video debe tener la presentación de fondo y se debe visualizar también el rostro de ustedes haciendo la exposición, no más de 5 minutos. Y ustedes me van a entregar a mí el enlace o la URL del video, no el video en MP4. Entonces vamos, por ejemplo, a la página del DANE. Y observen que en el DANE nos empieza a aparecer mucha información, precisamente, población total en Colombia, cuántos somos, según 2024, 52.695.952 personas, variables macroeconómicas, PIB, IPC, IPP, bueno, ¿cierto? Yo puedo, explorando la página web del DANE,
me encuentro con estadísticas por tema. Población total, ingresemos aquí población total. Y entonces aquí empezamos a explorar. Entonces, por ejemplo, miren estadísticas interesantes. Eso es a nivel nación, a nivel país. El 51,2% son mujeres, 48,8% son hombres. Ya hay más mujeres que hombres. Aquí encontramos una pirámide poblacional donde en el eje Y nos muestran la edad. Es una gráfica muy interesante. En azul, cómo se distribuía la población en 2005 y en rojo, en rosado, en 2018. Hacia la izquierda la cantidad de hombres y hacia la derecha la cantidad de mujeres. Miren que aquí hay algo muy interesante, muchachos, y es que en el 2005, es decir, hace casi 20 años, la mayor parte de la población tenía entre 10 y 14 años. Es esta barra azul que corresponde a 10 y 14 años. O ya en el 2018, es decir, 13 años después, la mayor cantidad de la población se encuentra en la franja de 20 a 24 años. Es decir, digamos que el rango de edades que concentra la mayor cantidad de personas, de colombianos, ha ido aumentando. Hace 15 años estaba entre 10 y 14 años y ahora está entre 20 y 25, 24 años, lo que quiere decir que en promedio también la población colombiana ha ido envejeciendo con respecto al dato de 2005. Es un dato súper interesante porque, entre otras cosas, nos permite visualizar algo que se ha venido mencionando últimamente y es que la tasa de natalidad en los últimos 10, 15 años ha caído muchísimo. Es decir, cada vez nacen menos personas. Y si nacen menos personas, pues la población a medida que va envejeciendo y si no hay, digamos, nuevos nacimientos, decimos que la sociedad en su conjunto, en promedio, empieza a hacerse más vieja. Esto representa un desafío importantísimo en temas, en economía política, digamos, en gobierno, porque ¿qué ocurre? ¿Qué cosas podrían ocurrir si la población envejece? Digamos, si aumenta, por ejemplo, un dato, un caso específico, si aumenta la cantidad de pensionados, porque la población al irse envejeciendo llegará a la edad de pensión y jubilación, dejará de trabajar y empezará a recibir su pensión, y esa pensión es, digamos, más que un ahorro, proviene del trabajo de las personas en edad laboral, es decir, de los más jóvenes. Y si los más jóvenes se reducen y empiezan cada vez hay menos personas jóvenes en esta pirámide poblacional, pues evidentemente se puede llegar a un colapso del sistema de pensiones, que es más o menos lo que ocurre en países europeos. Por ejemplo, si buscamos pirámide poblacional en España, no sé, voy a poner cualquier país. Observen, está en España, es una pirámide que nos muestra que la mayor cantidad de la población se concentra en el rango de los 40 a los 45 años. Es una población evidentemente muy envejecida, es decir, aquí hay unos temas de fondo muy interesantes, qué es lo que hace que la población quiera tener menos hijos, por qué los jóvenes, las personas jóvenes tienen cada vez menos hijos, y qué impacto puede tener eso a nivel de una nación, de un Estado para sus finanzas y su democracia. Pero bueno, eso solamente ejemplos. Entonces, eso es a nivel país, ¿cierto? Pero yo puedo segmentar, aquí puedo explorar cuántos somos, dónde estamos. Y entonces empiezo a explorar la distribución de la población en las cabeceras municipales, en los centros poblados. En 2018 los departamentos con mayor porcentaje de población en edades jóvenes son estos. Puedo seguir explorando distribución de la población.
Y aquí en un mapa interactivo, por ejemplo, departamento del Cauca, personas, a ver, de 15 a 64 años. Ah, bueno, ¿cómo está la distribución? Este mapa me está mostrando la distribución de personas de 14 o menos años. Por ejemplo, encontramos que entre más oscuro sea el departamento es porque hay mayor cantidad de población en ese rango de edades. En este caso, los de la Orinoquía y la Amazonía y el departamento del Chocó, por ejemplo, y la Guajira, es donde hay más personas en ese rango de edades. Aquí resulta, por ejemplo, llamativo que eh, los tres departamentos, o bueno, el departamento del Valle del Cauca, de Antioquia y la ciudad de Bogotá, que concentran las cabeceras municipales más grandes del país y donde hay mayor desarrollo económico e industrial, son al mismo tiempo, junto con el eje cafetero, eso que está aquí, Quindío, Risaralda y Caldas, los departamentos del país con menor cantidad de población entre 0 y 14 años, es decir, son los lugares donde menos nacimientos se están registrando, mientras que de pronto otros departamentos y otras zonas más apartadas, menos industrializadas, podríamos decir, como el Chocó y como toda la Orinoquía y la Amazonía, y acá arriba la Guajira, presentan la mayor tasa de nacimientos. Y vamos a ver, por ejemplo, en qué regiones del país viven las personas más de mayor edad, 65 años o más. Entonces ya sabemos, entre más oscuros, pues mayor es la población. Entonces encontramos Valle del Cauca, todo el eje cafetero. Este departamento es Boyacá y este que está al lado del Valle del Cauca debe ser el Tolima. Bueno, entonces, ¿a qué voy? A que con toda la información que hay en el DANE, más otra información que ustedes puedan consultar de otras fuentes en Google, ustedes van a escoger los datos de población, económicos, sociales, etcétera, de la ciudad o el departamento que ustedes prefieran, ojalá de donde hayan nacido, donde vivan, y van a hacer una exposición de 5 minutos con todos esos datos. Es decir, solamente me van a entregar en la evidencia la URL o el enlace del video. Y lo van a cargar, muchachos, en el espacio en Sajuna, fase de análisis, actividad proyecto 2. Aquí abajo recuerden que está el material de apoyo, matemática a nivel básico. Y si bajamos, encontramos aquí el espacio para la evidencia. Video sustentación, GA2 24 02 001528. Aquí es donde ustedes deben ingresar y anexar su evidencia. Bien, muchachos, las dudas puntuales que no hayan sido aclaradas en este espacio, en este video y en este encuentro sincrónico, serán atendidas a través de WhatsApp, el canal de WhatsApp que ustedes ya conocen, en los horarios establecidos. Que estén muy bien.